Buenas tardes, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor en esta tarde para pedirle que nos dé luz y nos dé gracia delante del Señor. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos, Dios mío, y queremos, Padre Santo, que tú ahora nos ilumines con tu palabra, Señor, que caiga bien para nuestros cuerpos, Padre Santo, y que te sigas acordando, Señor, de todo lo que está sucediendo, Padre. Que tú, Dios mío, en tu infinita misericordia, Padre mío, tú hagas darnos ánimo, Señor, darnos esperanza en ti, Padre Santo, y que este mundo, Señor, se dé cuenta de que tú vives y de que tú reinas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, terminamos el capítulo 3 de Nehemías viendo la importancia que tienen las genealogías en las escrituras y los detalles. Es importante porque si están en las escrituras, por supuesto tiene algo que enseñarnos, ¿no? A veces nosotros buscamos datos que no están y que nos parecen importantes. Es el caso, por ejemplo, de aquellos que buscan datos sobre la infancia de Jesús. Tenemos pocos datos sobre la infancia de Jesús, aunque tenemos muchos documentos apócrifos, es decir, no inspirados o falsos, que nos hablan de la infancia de Jesús. Pero este contraste, ¿qué significa? Que si el Señor pone algo en su palabra y está ahí, es porque es importante para nuestra enseñanza. Y si no está, el Señor no ha querido registrarlo. Así que no se preocupe por lo que no está, sino preocúpese o preocupémonos por aquello que sí está en la palabra de Dios. Y llegamos al capítulo 4, un capítulo donde nuestras Biblias hablan de que Nehemías toma algunas precauciones contra los enemigos. Hemos visto que Nehemías ha llegado a Jerusalén, ha inspeccionado el terreno, ha animado al pueblo y han comenzado a restaurar las puertas y los muros. Y ahora, por supuesto, hay algunos enemigos que no quieren, como vimos desde el principio, la bendición para Israel. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuáles son las distintas escenas del capítulo 4? Y este capítulo, hermanos, es un contraste, tenemos que verlo como un contraste entre amenazas y respuestas que lleva a Nehemías a reaccionar inteligentemente. Recordemos el caso de Esdras, el cual solo confiaba en la provisión de Dios. Nehemías también lo hace, pero comienza a distribuir, a organizar y planear una defensa. Es decir, son dos posturas diferentes, no es que sea una válida y la otra no, sino que en las circunstancias específicas que Nehemías estaba viviendo, estas eran las recomendables. Y ahora tenemos en el capítulo 4 una primera escena que va desde el versículo 1 al versículo 3, donde Sanbalat y Tobías comienzan a permear el oído hacia los judíos y la reconstrucción entre el ejército de Samaria. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, comenzó a hablar mal de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Restaurarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiera una zorra, lo derribaría. Es decir, esta gente creían verdaderamente que el pueblo de Dios no tenía la suficiente capacidad para levantar los muros. Y estaban ahí como sorprendidos, ¿no? Riéndose de ellos. Por eso ellos comienzan a levantar odio hacia los judíos, riéndose de ellos y también de la reconstrucción. Y nos dice la escritura que habla al ejército de Samaria. Vemos un ataque externo hacia Israel. Ahora, desde el versículo 4 al versículo 5, vemos la oración de Nehemías que ya hemos estudiado en otros episodios, y el cual representa la respuesta al ataque. Oye,
oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. El versículo 6 nos habla de que la muralla queda levantada por todos los tramos hasta media altura. El pueblo tuvo ánimo y en vez de estar desconsolado, el ataque del enemigo no surtió efecto porque Nehemías, el líder del pueblo, oró al Señor y pidió la bendición de Dios. Los versículos 7 y 8 nos habla de la revolución contra los judíos, que esa revolución se engrandece y comienza una conspiración de combate. Es decir, los enemigos ya no utilizan palabras, sino que hablan de una conspiración física, quieren atacar. Y eso es muy común, como hemos visto nosotros en las guerras últimamente, meter miedo a las poblaciones. Un ataque externo también. En el versículo 9, Nehemías ora de nuevo a Dios, pero ora junto al pueblo. Dice, oramos de día y de noche. Y esa fue la respuesta a la conspiración. Orar. De nuevo nos presenta la dependencia. Pero el versículo 10 ya toma un escenario diferente. Ya el ataque no es externo, no son de los enemigos de Israel, sino que hay un ataque interno. Judá se desalienta. Vean lo que dice el versículo 10. Y dijo Judá, el pueblo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ellos pierden la noción, el ánimo que estaba basado en la promesa de Dios, en que Dios estaba con ellos, que era lo que le dijo Nehemías al principio, y comienzan a observar el ataque externo de una forma humana, de una forma que ellos razonaban humanamente, y comienza a sentirse el desaliento. Y es un ataque, por supuesto, interno, porque los que se desalientan comienzan también a extender ese sentimiento hacia los demás. El versículo 11 nos habla que los enemigos de Israel seriamente piensan en dañarlos, aniquilarlos. Vean el ataque externo. Por eso hemos dicho al principio que este capítulo era un contraste entre ataque, respuesta, ataque externo, ataque interno y la respuesta de Nehemías y del pueblo. El versículo 12 nos habla de nuevo el desaliento de otros judíos. Vuelve a haber un ataque interno. Dice el versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, es decir, constantemente, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Había judíos que se estaban poniendo a favor, posicionando a favor del enemigo. A veces no nos damos cuenta de eso, hermanos, pero sin querer nosotros en el mismo pueblo de Dios también somos parte de ese desaliento cuando comenzamos a programar, cuando comenzamos a realizar algunas actividades y muchos se quejan, muchos se desalientan y muchos comienzan a decir que esto no se puede, por esto, por lo otro. Posiblemente, bueno, pues charlando, ¿verdad? Siempre se llega a conclusiones buenas. Y escuchamos el consejo de Dios, pero no seamos parte de ese equipo del enemigo, no seamos parte del ataque que el enemigo quiere contra su pueblo para que su pueblo no quiera reconstruir, sino seamos siempre confiados en el Señor, que si esto viene de parte de Dios es algo bueno, algo positivo. El versículo 13 y 14, Nehemías responde con administración y sabiduría. Y además con palabras de ánimos acerca del aliado de Israel, quien es el Señor. Y no cualquier Dios, sino el Señor grande y temible. Si se ha de combatir, se hará, dice Nehemías. Versículo 13 y 14. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Vean la administración de Nehemías. Con sus espadas,
con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Bendito sea el Señor. Posteriormente, el versículo 15 habla de que ante esa respuesta de Nehemías, los enemigos retroceden. Dios está con Israel. Dice la palabra de Dios: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y a partir del versículo 16 al 23, Nehemías administra de nuevo con construcción, pero ya también con guardia. Lo más importante es que Dios estará en el momento preciso con ellos. Ahora, el tema del éxito se menciona en los capítulos 1 y 2. La gracia, ¿no? Tener gracia, tener éxito. También es un tema relacionado con los capítulos 3 y 4. ¿Cómo ha presentado el narrador del libro de Nehemías estos 4 capítulos en relación al tema del éxito del proyecto, construcción? ¿Cómo define el éxito el autor del libro de Nehemías? Pues el éxito se basa, hermanos, en la confianza de Dios, en la dependencia del Señor. El Dios de Nehemías es el Dios de los cielos, es decir, el Dios máximo. Desde el capítulo 1, él tiene claro que su esfuerzo y éxito no depende de él ni de los judíos, ni siquiera del rey que le ayudó, sino de Dios. Por eso vemos constantemente una dependencia de Dios en medio de la oración. La oración sirve como herramienta para mostrar esa dependencia de Dios. Sorprende en el capítulo 4 que en la primera amenaza es Nehemías quien ora. Sin embargo, cuando todos conspiraron contra Israel, son todos también los que oran al Señor. Primero, si se fija el ataque contra Nehemías, Nehemías ora, pero cuando se fija el ataque al pueblo entero, el pueblo tiene que ser partícipe también de la oración. Es claro que Nehemías fue un líder indiscutible, que no solo de forma individual accedía a Dios, sino que contagiaba también a los demás para hacerlo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, que la guerra no es solamente de los pastores y de los líderes, sino de todo el pueblo de Dios. Sigamos adelante con la siguiente pregunta. Hay varias confrontaciones o amenazas contra Nehemías y el pueblo presentados por el narrador en el capítulo 4. ¿Cuál sería su función teológica en la narrativa? ¿Cuál es la función de que el narrador nos haya presentado estas escenas? ¿Cuál es el objetivo divino o la verdad divina, la enseñanza que él nos quiere presentar? ¿Cuál es el propósito de estas confrontaciones? Existen al menos, hermanos, 4 o 5 amenazas. Si las contáis, o ya las contaron cuando hicieron su tarea, existen por lo menos 4 o 5 amenazas, según la perspectiva que se le puede dar. Teológicamente, la amenaza, la conspiración, el rumor y la duda contribuyen a la estrategia de Satanás. Vemos al principio en Génesis cómo la serpiente comienza a sembrar dudas en Eva desde el principio, tergiversando la palabra de Dios. Él no le dice la palabra correcta, él le dice: ¿os ha dicho Dios que no comáis de todo árbol? Y el Señor no le había dicho eso, sino que podían comer de todo árbol, menos de uno. ¿Ve? La serpiente comienza a sembrar dudas en Eva, tergiversando, poniendo en duda la palabra de Dios. Y posteriormente, Satanás siembra dudas en cuanto a la intención de Dios con ellos. No, Dios no quiere que sean ustedes como Él. Esa es la duda. No moriréis, sino que bien sabe Dios que seréis como Él. Entonces, Satanás lo que quiere hacer es sembrar una duda
en Eva sobre las intenciones de Dios. Desde ahí, hermanos, desde Génesis, la lucha entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres es clara en la metanarrativa bíblica. Las confrontaciones no solamente nos dan una cosmovisión, una visión de una realidad que existe de lucha espiritual, sino que también ayuda al pueblo a invocar el nombre de su Salvador. Y por lo tanto también observamos cómo Dios, cuando se le invoca, Él redime y Él salva. La respuesta no es otra que una vida, hermanos, de gratitud hacia sus intervenciones, hacia las intervenciones de Dios en medio del oprobio. Y esto es algo que tuvo que aprender Israel con una y con otro ataque. Y la iglesia también tiene que aprender de todo esto. Que estamos frente a una lucha espiritual y que el único remedio a esa lucha, hermanos, y no es con nuestras fuerzas, como dice la palabra, sino dependiendo de la soberanía del Señor. Pero para ello tenemos que colaborar con el Señor en oración, en intercesión. ¿Cómo responde Nehemías a la primera confrontación? Versículos 2 y 3. ¿Y qué nos dice el narrador en cuanto a la persona de Nehemías? Versículos 4 y 5. Nehemías ora a Dios. De nuevo vemos la independencia, como hemos dicho. Sin embargo, pregunto, ¿cómo se enteró Nehemías? Eso es otra cosa. Parece que estoy tratando de ver a través de la ventana, ¿no? Que dijimos al principio. La ventana lo que ve es el evento. Además, su oración no solo es una súplica de protección a Dios, sino de maldición hacia sus enemigos. Devuélvele, Señor, lo que ellos han hecho. Se parece mucho a la función de los salmos imprecatorios, en los cuales David desea la destrucción de sus enemigos. Ahora, no debemos juzgar a Nehemías. Su tiempo es un tiempo en que el enemigo de Dios se veía visiblemente, dicho por el mismo Dios, como un enemigo carnal a eliminar. Dios quería que esos enemigos carnales fueran eliminados. Sin embargo, nosotros ya no estamos en la época de Nehemías y en nuestra actualización de las cosas, estas oraciones ya no sirven para maldecir a la gente visible, a la gente de carne y hueso, sino sirven para la guerra espiritual. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes celestiales. Por eso nuestras oraciones pueden servir también para comunicarle a Dios nuestra intención de rechazo del pecado y nuestra intención de que Dios se encargue de aquellos enemigos espirituales que intentan dañarnos, que intentan dañar a la iglesia del Señor. Además, el narrador nos presenta a Nehemías como un hombre directo, como un hombre apasionado. Se parece mucho a Jesús, que limpió el templo, ¿te acuerdas? Él se expresa ferozmente porque una de esas fuerzas era el celo personal que tenía de honrar y de dar gloria a Dios. Y como Dios es celoso, así también sus siervos deben de ser celosos. No es fanatismo, hermano, es un compromiso humilde, reverente de santificar el nombre de Dios y el hacer su voluntad. Y cuando hablamos de guerra espiritual, deberíamos hacer lo mismo que Nehemías, decirle a Dios que el pecado caiga cautivo, que sea destruido y que sea borrado delante del Señor. Bendito sea su nombre. Ahora, en los versículos 4 y 5, Nehemías ora. Su petición de Nehemías es muy distinta a la petición del capítulo 1. ¿Cuál es, de nuevo, la verdad bíblica sobre la cual están fundadas las peticiones de Nehemías? Recordemos 4 y 5, cuando Nehemías le dice al Señor que castiga a estos enemigos. En el primer capítulo, el centro de atención se concentra en la oración de Nehemías, se concentra en el pueblo desobediente. Sin embargo, ahora el pueblo se ha puesto de parte de Dios. Es un pueblo que está trabajando. Eso es visible en la unidad de la reedificación y en la vuelta a la comunión de oración que Nehemías presenta en conjunto, ¿no? Él dice, oremos. Hay una comunión ya. Ahora, el enemigo, por tanto, ya no es el pueblo, sino que el enemigo está fuera. Aquí
entra de lleno el pacto de Dios con su pueblo. Es decir, no es malo decir que Dios destruya a sus enemigos porque es promesa de Dios defender a Israel. Y veamos que hay 3 verbos imperativos que se usan como súplicas para Dios. El primero es oye, oye, versículo 4. Un verbo imperativo, es un verbo que manda al Señor que escuche, ¿no? De cierta manera, no me malinterpreten, no le estamos diciendo al Señor que nos escuche forzosamente. Ahora, pero este verbo significa oír para hacer. Es decir, se usa frecuentemente en Deuteronomio para estimular al pueblo del pacto a la fidelidad del pacto de Dios. Aquí Nehemías lo que está haciendo es pedirle a Dios que sea fiel a sus promesas del pacto de protección. Él ha prometido. Por eso oye, Señor, oye, Dios nuestro, para que tú actúes. Ahora, el segundo verbo imperativo es vuelve. Dice que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Volver, entrégalos. Ambos son súplicas. Ambos son súplicas. Y otro verbo es menosprecio, que es despojo, que podría haber un juego de sonido de las palabras, ¿no? Entre los dos términos. Menosprecio y despojo. Siguiente, hermanos, tenemos es baldón. El término significa la burla de un enemigo. El término se usa frecuentemente en Jeremías. Nehemías le pidió a Dios que les hiciera lo que ellos quieren hacerle al pueblo sobre sus cabezas. Es un modismo. Hasta pide que tengan un exilio, vean. Dale exilio, la tierra de su cautiverio. No pases por alto, Señor. Es un verbo negativo. Literalmente es cubrir. El sustantivo, la palabra, se usaba, era esconder u ocultar. Y se usa rara vez, hermanos, en el sentido de perdonar. En Jeremías 18:23 lo podemos ver, ¿no? A lo que Nehemías parece aludir. Parece a que lo que quiere decir Nehemías es no lo perdones, no ocultes ese pecado, no lo dejes pasar, Señor. Ahora, iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Pecado. El término significa reflexionar o torcer. Se convierte en la metáfora que denota perversión de la ley de Dios. Génesis 15:16, Levítico 16:22. Ahora, convierte, hermanos, estos términos, los términos correcto, justo y recto, se usan para describir el carácter y la palabra de Dios. Dios es correcto, justo y recto, como su palabra. Desviarse de esa norma es pecado. Y por tanto es rebelión. Por eso Nehemías está diciendo, no pases de ello esta rebelión. ¿Contra quién? Contra ti, Señor. Contra tu palabra, contra lo correcto, contra lo justo y contra lo recto. No sea borrado. El versículo 5, hermanos, comienza con 2 líneas paralelas negadas. El término borrado es una metáfora de quitar algo de la memoria de alguien. Es decir, no se te olvides. Señor, Nehemías pide a Dios que no le perdone, que no lo borre, que no se olvide de las palabras de los enemigos contra los judíos, porque se airaron contra los que edificaban, los han desmoralizado, provocando ira. Ellos han provocado ira delante de tu pueblo, y frecuentemente se usa con provocar a Dios, ¿no? Provocar al pueblo de Dios es provocar al mismo Dios. Pero el contexto exige también que se refiere a la destreza de la mano de obra voluntaria judía, es decir, a los constructores no profesionales que salieron corriendo, que ya no sabían cómo construir. El pueblo tuvo, dice finalmente, ánimo para trabajar, corazón. Así que hemos hecho aquí una pequeña reflexión sobre la oración de Nehemías un poquito más profundamente para que nosotros entendamos los términos que Nehemías está queriéndole decirle a Dios. Para resumir, lo que hace Nehemías es pedirle al Señor que Él escuche porque Él es el Dios de Israel, el Dios de Israel, de un pueblo que está trabajando, que está en orden con Dios, y
le dice al Señor que sus enemigos, por tanto enemigos de Dios, están intentando entorpecer el trabajo del pueblo y por tanto el trabajo de Dios. Por tanto, eso no se le puede olvidar a Dios y Dios tiene que castigarlo con el exilio, es decir, fuera del pueblo, que ellos se marchen lejos, es lo que quiere decir Nehemías en esta oración. Ahora, ¿cuál es la función del versículo 6 en esta narrativa? Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El autor, hermano, llama la atención del lector, del que lee, de que aunque existe oposición, cuando se hace lo que Dios quiere y se tiene dependencia del Señor, no hay lugar para la no continuidad. Es más, Dios asegura el éxito. El narrador automáticamente habla de lo que pasó, pero no da más vuelta a la historia. Esto es lo que quisieron hacer, pero nosotros oramos, continuamos y construimos la muralla. Simplemente eso. ¿Cómo responde Nehemías a la segunda confrontación? La confrontación más fuerte, una confrontación ya militar hacia Israel. Existe un paso más en el ataque, como hemos visto, y ahora hay varios grupos que se están uniendo y tienen en mente una conspiración. Que no tienen en mente una conspiración, sino ya un claro aliento de guerra, de exterminio hacia el pueblo de Dios. Satanás prueba todo lo que puede para ir contra los hijos de Dios. Y finalmente su máscara cae y va contra los propios hijos de Dios como un águila, para hacerle daño de forma literal, de forma física. De aquí concluimos que Satanás no quiere otra cosa que nuestro exterminio. El problema no era la construcción, era la prosperidad del pueblo. El enemigo quiere que el pueblo siguiese desobediente, que el pueblo siguiese desanimado. Y cuando no lo consigue, viene la amenaza de un exterminio. Sin embargo, Nehemías vuelve a orar. Esta vez es una oración conjunta, pero además de orar, plantea una estrategia. Como observamos, hermanos, la persona de Nehemías se basaba en la oración, pero también en la labor. No solo oraba, sino que también laboraba. Estaba capacitado para administrar la defensa de Jerusalén y, por lo tanto, tomó sus dones para ponerlos en práctica. Cuánta enseñanza, hermanos, hay en estos versículos. A veces nos acostamos pidiéndole a Dios que haga las cosas por nosotros. Sin embargo, Dios nos ha capacitado porque Él, dice, nos ha llamado. Y al que Dios llama, capacita. Y estas capacidades debemos ponerlas en práctica, así como nos enseña Nehemías. Llegamos a otra pregunta, hermanos, a pregunta número 8. ¿Cómo nos comunica el narrador que la oposición en contra de Nehemías es seria? En primer lugar, el narrador nos da argumentos de que ya no solo fueron rumores, sino que se juntaron y se encolerizaron mucho. Y esto llevó a una conspiración de hacer un daño serio. El narrador muestra que Nehemías ya no solo oró, sino que actuó. Es decir, por causa de la gravedad increciendo de la oposición de Nehemías, Nehemías opta por poner guardia. ¿Por qué? Porque esto es serio. Ahora, el tercer ataque es más sutil, pero el narrador lo menciona porque juega un papel importante en la narrativa. ¿Cuál es la confrontación en el versículo 10? Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. El tercer ataque ya no va desde fuera, sino viene de dentro, desde el mismo pueblo y desde Judá, una tribu muy significativa. Probablemente Nehemías pertenecía a esa tribu. El desaliento los inunda y comienzan a ver la realidad desde su horizonte humano, como hemos dicho. Ya no ven a Dios en medio de ellos, sino sus propias fuerzas. No se pueden agradar a Dios desde nuestra propia fuerza. ¿Recuerda a Pedro? Pedro lo intentó y fracasó. Así, hermanos, esto nos enseña una lección muy importante. El pueblo de Dios tiene siempre que fijarse en las promesas del Señor y no humanamente. Porque humanamente es como veían al principio los enemigos de Israel. A Israel, estos débiles judíos, ¿cómo van a construir esto? Pero al ver que se construía,
los mismos enemigos vieron el poder de Dios ahí. Por tanto, que no sea la iglesia la que no vea a Dios, si el mismo enemigo lo ve. La pregunta número 10 nos habla de la cuarta y quinta confrontación, que es un plan para atacar y pelear. Un ataque físico, como hemos dicho. ¿Qué papel juega en la narrativa la frase "nos decían hasta 10 veces" y quiénes son estos judíos, ¿no? Aquí lo podemos ver en el versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. La frase 10 veces puede significar intensidad. Esta frase se repite en Génesis 31:7, en Números 14:22 y en Job 19:3. De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Es decir, significa intensidad. Esto puede ser una alusión al versículo 7, en que los enemigos que se mencionan eran de distintos puntos cardinales. No era de un lugar solamente, sino era de varios. Implica también un ataque coordinado de estos grupos. Aunque son distintos, estos grupos están coordinados para atacar juntos. Y estos judíos que dijeron esto, parece ser los judíos que habitaban, escuche esto, hermano, cerca, en la frontera con los enemigos. Los que vivían, los que tenían sus casas pegaditos a la frontera con los enemigos. Cuando una persona, aunque creyente, habita, hermano, cerca del pecado, puede ser contagiado fácilmente y contagiar a los demás de forma negativa. Asimismo, podemos ver cómo trabaja el enemigo, filtrando la noticia. Y eso nuevamente nos remite a la estrategia satánica que encontramos en la relación Satanás-Eva, en la cual la serpiente siembra duda y temor en Eva sobre los propósitos de Dios. La pregunta número 11 nos dice que Nehemías responde a los últimos 3 ataques, confrontaciones, con una sola respuesta o con una estrategia. ¿Cuál es su respuesta de Nehemías? Nehemías distribuye el pueblo por familias, detrás de las murallas, capacitados para la batalla. Y además dio palabras de ánimo. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y combatid por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Eso es curioso, como una y otra vez se repite lo mismo. El pueblo de Israel, cuando estaba siendo perseguido por los carros de Faraón y tenían el Mar Rojo delante, parecía que no había escapatoria. Pero las palabras de Moisés fueron: no temáis, estad firmes y veréis la liberación que el Señor hará a vuestro favor. El Señor combatirá por vosotros. No son las espadas, no son las lanzas, sino es el favor de Dios con su pueblo los que les iba a dar la seguridad en la victoria. Esta hazaña de Nehemías, amados hermanos, aparte de ser una hazaña militar estratégica, también era una opción de fe. Si ellos eran valientes, estaban demostrando también confianza en Dios, en el Dios de los cielos. Amén. Y en el versículo, y ya la última pregunta, la pregunta número 12, ¿podemos ver una característica común como respuesta a los ataques? Sí. Sí la podemos ver, que Nehemías era un hombre estratégico, lo cual implicaba 3 cosas: estar alerta, administrar y dar aliento y ánimo en el Señor. Su respuesta en base a estos 3 elementos: estar alerta, distribuir al pueblo por familias, administrar, poner defensa, y aliento y ánimo, inspeccionar también. Animar y alentar para la batalla por Dios y por el pueblo y por el propio pueblo. Fíjate, hermanos, todo lo que tenemos aquí. Nehemías era un hombre estratégico, lo cual implicaba eso: estar alerta, administrar con seriedad y dar aliento y ánimo en el Señor. Y su respuesta en base a varios elementos: distribuir las familias, poner defensas, inspeccionar y animar y alentar para la batalla por Dios y por el pueblo, por el propio pueblo. De esas respuestas que hemos leído, nosotros sacamos esas 3 cosas especiales.
En cuanto al héroe por excelencia, Dios, podemos verlo como un agente activo, presente, implicado, cercano, escucha, está atento, es el motivo de ánimo, el motivo de la fe, no solo de Nehemías, hermano, sino de casi todo el pueblo. La implicación de Dios en la historia es de suma importancia, puesto que lo que demuestra Nehemías es el celo, su celo, el celo de Dios mismo. Por eso, hermano, llamamos a estas cosas a veces patos o empatía. El líder, el creyente genuino, demuestra verdaderamente el celo de Dios en la tierra. Y esto es lo que hizo Nehemías. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos mañana con el capítulo 5 de este precioso libro.